Estamos entonces en Apocalipsis capítulo 2 y tenemos aquí a la iglesia de Éfeso. Éfeso, si pudiéramos ponerle un título que encaje en el contexto del versículo 1 al versículo 7. Éfeso, una iglesia que dejó su primer amor. Ese sería el título. Éfeso, una iglesia que dejó su primer amor. De siete iglesias, 5 iglesias tuvieron algo que Dios les marcó como malo, como incorrecto, como pecaminoso. Así que vamos a dar nuevamente lectura aquí al pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. La 60 dice por amor de mi nombre. Es interesante eso. La NTV no lo dice, la NBI no lo dice, la NBLA no lo dice, la 60 dice que ha sufrido por amor de mi nombre. Interesante eso. Y dice el texto: y no has desmayado. Estoy en el 3, vamos al 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿Sí? Entonces, Éfeso, una iglesia que dejó su primer amor. Y dice el texto 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo es que Éfeso llegó a ser iglesia? Es la pregunta. Porque estamos hablando de una iglesia que está en un lugar, Éfeso, en Asia, donde estaban ahí las 7 iglesias a las que Juan estaba ministrando. Después Juan fue llevado preso. Pero ¿cómo fue que Éfeso llegó a ser una iglesia? Tenemos que entender el contexto de cómo alguien llega a ser iglesia para entender el mensaje que el Espíritu acá quería darle a esta iglesia. Así que vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, acompáñenme, pongan ahí una notita o algo para separar. Efesios capítulo 1, vamos a leer algunos textos del libro de Efesios. Aquí tenemos como ministro, como mensajero al apóstol Pablo, que fue el que Dios usó para fundar la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tuvo al apóstol Pablo, tuvo a Timoteo, parte del equipo de Pablo, tuvo a Tito y, como ustedes aquí están leyendo, a Juan. Pero principalmente lo tuvo a Dios, tuvo a Jesucristo, tuvo al Espíritu Santo. Y dice el versículo 5 del capítulo 1, dice Efesios 1, versículo 5, cómo es que Éfeso llegó a ser una iglesia para recibir un mensaje de parte de Dios. Dice así Efesios 1:5, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y aquí tenemos algo muy importante para entender el contexto del mensaje hacia la iglesia de Éfeso. ¿Cómo fue que ellos comenzaron a ser iglesia? Bueno, dice Efesios 1:5 que la naturaleza de Dios, al ellos haber recibido el mensaje de la salvación, se injertó en sus vidas.
eran naturalmente hijos de Dios. Ahí dice el texto, en amor nos predestinó para adopción como hijos. Dios los adoptó como hijos y puso su naturaleza y puso su carácter, el carácter de Dios en estas personas que no, por supuesto, habían nacido de nuevo, pero aquí estaba la señal de cómo fue que esto sucedió. En amor, dice el texto, tienes que subrayar esto aquí, porque esto es parte del mensaje general que nos va a dar a nosotros hoy la aplicación teológica. En amor, dice el texto, nos predestinó Dios en su soberanía, en su conocimiento, planeó la salvación de cada uno de los que recibieron la fe de Él. La fe es un don de Dios. Ahora vean ustedes aquí en el contexto del solo del capítulo 1, versículo 15, 1:15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre ustedes, aquí menciona otro elemento, la fe. Dice en el Señor Jesús, y dice que hay entre ustedes una fe que se demostraba, una fe colocada en el Señor Jesús, pero que se demostraba entre los creyentes de la iglesia de Éfeso. Esto es muy importante aquí en el contexto de Apocalipsis capítulo 2. Una fe que se demostraba. Le creían al Señor Jesús y lo aplicaban entre ellos mismos, entre los creyentes. Pero dice, no solamente Pablo estaba oyendo de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y dice que más, y de su amor por todos los santos. Ven aquí esto tan importante. Una fe que nació por una adopción de parte de Dios. Dios los adoptó como hijos. Dios colocó la naturaleza de Dios en ellos. Colocó su carácter, el carácter de Dios, dice el texto. Y ese amor iba funcionando entre ellos como creyentes. Pero un amor que no viene sino a través de una fe. La fe va produciendo un amor de parte de Dios entre los que profesamos esa fe, entre los que decimos que tenemos fe en el Señor Jesús. Hay un amor que funciona, hay un amor que opera, hay un amor que trabaja, hay un amor que está activo, que está vivo, que es real. Y no es el amor de los creyentes, es el amor de Dios el que va obrando. Capítulo 2. Versículo 4 de Efesios. Seguimos en Efesios. ¿Cómo es que esta iglesia de Éfeso llegó a ser iglesia? 1:5, por adopción. Dios colocó su naturaleza. Dios colocó su carácter. Dios los hizo hijos. ¿Quién los hace hijos? La iglesia. El predicador, el mensajero. Dios. Dios te hace su hijo a través de su adopción. Dios trae el mensaje de salvación a través de su Hijo, de la cruz, de la resurrección. Dios hace todo para salvarnos. Él es el que aún coloca la fe. Esa fe que nos hace actuar entre creyentes y hacia los que no son creyentes. Y una fe que se va evidenciando con un amor entre y para los santos, los creyentes. Efesios 2:4. Dice 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y aquí tenemos una vez más Pablo introduciendo, metiendo esta enseñanza importantísima para entender por qué el mensaje de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Porque ¿cómo fue que fue iglesia? ¿Cómo fue que nació a ser iglesia? Por la misericordia de Dios, por la causa del gran amor con que Dios los había amado. Porque el amor puede ser una palabra totalmente general y totalmente impráctica si no concluyera aquí la frase, el Espíritu Santo diciendo, por causa del gran amor con que nos amó. Nosotros podemos decirle a Dios que le amamos
o podemos decirnos entre nosotros que nos amamos, pero si no lo demostramos, eso es un amor que no sirve, que no cambia, que no tiene un efecto, no tiene una causa. El amor de Dios tiene causa. El amor de Dios es evidencia tangible, real, todo el tiempo. Porque aquí vemos, en el contexto del capítulo 2, cómo eran los creyentes de Éfeso. Eran hijos de ira, estaban viviendo conforme a los deseos del mundo y de su carne. Eran desobedientes, eran ingratos, había rebeldía en el corazón de ellos. Ellos estaban entre los deseos de este mundo, pero Dios, dice el versículo 4. Y esa es la idea que siempre tiene que tener un creyente, un genuino creyente, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, hay un pero Dios, hay un Dios misericordioso. Hay un Dios clemente, hay un Dios compasivo, hay un Dios paciente. Pero la paciencia de Dios siempre es para salvación. No es para mantenernos a nosotros en nuestros pecados y en la vida que no glorifica a Dios, que no agrada a Dios. Vamos a, por favor, el capítulo 3, versículo 1. 3:1 de Efesios. Vean lo que dice aquí el texto bíblico. Santi, ¿me ayudas a leerlo, por favor? 3:1. Estamos en Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, me arrodillo en oración. ¿Qué versión es esa? NBI. NBI. ¿Me ayudas a leerlo con la 60 o con la NBLA? Porque hay un cambio interesante ahí que me llama la atención nuevamente. Vean lo que dice el 3:1. ¿En la 60 o en la NBLA? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esa es la 60. Miren, ahí dice por vosotros. Vean aquí lo que dice la NBLA. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y dice, por amor de ustedes los gentiles. Y aquí está nuevamente la idea del amor. La idea del amor. Vean, el capítulo 1, versículo 5, en amor. Capítulo 1, versículo 15, el amor funcionando. Pero el amor primero salvando. El amor colocando la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Después en el versículo 15, el amor funcionando a través de la fe. Porque la fe produce un amor hacia Dios y hacia los que nos rodeamos. Llámese familia en Cristo, llámese vecinos, llámese compañeros del trabajo, compañeros de la escuela. Y vimos en el capítulo 2, versículo 5, que el amor de Dios se ve en la misericordia de Dios, en la clemencia de Dios, en la paciencia de Dios, en la compasión de Dios a personas pecadoras, a personas caídas, a personas rotas. Pero que el amor de Dios, dice el capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Es un amor con causa. La causa del amor de Dios es mostrarnos para qué nos ama Dios. ¿Para qué nos ama Dios? Deberíamos preguntarnos todos en esta mañana, ¿para qué me amas, Dios, a mí? ¿Para que yo siga en mis pecados? ¿Para que yo siga con la vida que hasta hoy llevo? Careta, fría, desinteresada, apática, comprometida, apasionada, leal, fiel, firme, santa, congruente, comprometida. Dios nos salva con una causa, salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de la condenación eterna. Y vemos aquí el capítulo 3, versículo 1, que es muy importante en este contexto, de por qué Juan, en este caso, a través del Espíritu Santo, trae un mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice Pablo que era prisionero, que era un esclavo dispuesto por Dios, para Dios, pero con una base importante, que era el amor por ustedes los gentiles. Esto es importante aquí resaltarlo. Un mensajero llamado apóstol Pablo,
que había entendido el amor de Dios, que había experimentado el amor de Dios, que había perseguido la iglesia, pero Dios tuvo misericordia de él, se presentó ante él. Y esa revelación que Pablo recibió de parte de Dios impactó su corazón para convertirse en un prisionero de Cristo, en una persona que iba a estar rodeada no por muros ni por rejas, sino por Cristo y su amor y hacia las personas. Eso era Pablo. Y por eso Pablo habla tanto del amor como el apóstol Juan. Vean lo que dice aquí el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Efesios. Seguimos en Efesios. Dice el versículo 17. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y dice el texto, una vez más, acerca de la fe, acerca de Cristo habitando en nosotros por la fe. Cristo habita en los corazones que reciben la fe de Dios, porque se trata de Dios y de creerle a Dios. Y dice el texto 17 de Efesios, también ruego que arraigados, dice el texto, y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Una vez más aquí el concepto, la enseñanza, la verdad absoluta de la fe, evidenciada y experimentada y procesada en el amor de Dios. Aquí Pablo pone palabras realmente profundas para nosotros comprender un poquito más acerca del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí que este amor debería generar en los creyentes un arraigo, una cimentación, este amor. Pero un amor basado en una fe, porque no hay amor si no hay fe. Esa es la idea. Y nosotros no vamos a ver lo ancho del amor de Dios si no le creemos a Dios. No vamos a ver lo alto del amor de Dios si no le creemos a Dios. No vamos a ver la anchura del amor de Dios si no le creemos a Dios. Y mucho menos, como dice Pablo en el versículo 19, no vamos a conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Excede el conocimiento humano. En palabras es difícil poner, en conceptos es difícil poner. Por eso a veces se vuelve tan impráctico el amor de Dios, tan impráctico. Y hablamos del amor de Dios, decimos que amamos a Dios, hasta podemos decir que nosotros nos amamos entre nosotros y es mentira. Perdón por la expresión que voy a decir ahora, es una vil y vulgar mentira. Mentira que amamos a Dios. Mentira que nos amamos a nosotros mismos. Es vulgar eso. Es barato. Es simple. Y es antibíblico. Antibíblico. Y eso tenemos que corregirlo a través de las Escrituras, de la palabra de Dios. Porque aquí hay un amor que dice el texto, que hace algo en un creyente llamado apóstol Pablo. ¿Qué dice que hace? Que sobrepasa. Sobrepasa. Cuando tú has experimentado el amor de Dios en tu vida, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el esperar de Dios, el abrazo de Dios como el Padre al Hijo pródigo, que se pierde, que se aparta, que se enfría, que se desconecta, que se distrae, que en la semana es impresionante. A mí me impactó el domingo pasado, y se lo tengo que decir como su pastor. Termina el mensaje, un mensaje que nos sacudió aparentemente a todos. Paso yo acá y algunos bostezando que me dejaron verle las muelas picadas, así. Yo dije, wow, qué rápido nos desconectamos. Qué rápido. Y yo dije dentro de mí, si se desconectan acá, imagínense saliendo de la puerta. Pero decimos que amamos a Dios. Yo te pregunto en esta mañana así rápidamente, ¿amas a Dios? ¿Ven? Eso es lo que esperaba escuchar. Sí, decimos.
Sí decimos, pero es de la boca para afuera. Porque solo Dios sabe si en esta semana tú lo amaste de verdad a Él. Y eso lo vamos a ver hoy. Lo vamos a escuchar hoy. Y aquí tenemos un amor que excede. Y vean aquí lo que dice el texto. Cuando ese amor excede, porque tú te dedicas a ese amor, a conocerlo, a entregarte a ese amor con pasión, con pureza, de forma práctica. Dice el texto de Efesios. Dice que ese amor tiene la capacidad de llenarnos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. No va a haber nada en este mundo que te llene, que te sacie, que te deje pleno que el amor de Dios. No tu esposo, no tu esposa, no tus hijos, no el trabajo, no la universidad, no la plata, no la riqueza, no la gloria vana de este mundo, no una iglesia, no la aprobación de los hombres. El amor de Dios que excede, que es ancho, profundo, alto, cercano, que debería estar arraigado en nosotros y cimentando nuestros pasos diarios, porque deberíamos ir dando pasos diarios en el amor de Dios, en la fe de Jesucristo, porque somos salvos, porque somos creyentes, porque tenemos la naturaleza de Dios, el carácter de Dios en nosotros y sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca y no ser fáciles en decir si yo amo a Dios y yo amo a mis hermanos cuando no es verdad. Es mentira. Y las mentiras deben desenmascararse. Para eso está la iglesia. Para eso está este púlpito. Para eso tenemos las escrituras aquí. Ven lo que dice el capítulo 4 de Efesios. Seguimos en el mismo concepto. ¿Cómo fue que llegaron a ser iglesia los de Éfeso? Para que recibieran este mensaje a una iglesia. No un edificio que estaba entre Padre Nuestro y Ave María. No. Ese era un lugar llamado así. Pero eran creyentes. Personas que habían recibido la naturaleza de Dios. Habían sido adoptados como hijos. Dios puso su carácter. Dios puso su fe para que le crean a Él, a Jesucristo. El Espíritu Santo fuera un fuego ardiente en el corazón, que no se enfriara, que no se apagara, que el corazón no se endureciera, sino cada vez se hiciera más sensible a su amor. Porque es curioso aquí algo, y necesito mencionarlo. ¿Cuándo es que tú te quebrantas? Cuando pecas. Cuando pecas te quebrantas, si eres hijo de Dios. Pero es muy curioso aquí este dato, es muy curioso. ¿Tú recibes el perdón de Dios? ¿Corres como perrito con la cola entre las patas ante Dios? ¿Vas buscando consejo para ver cómo restaurarte? Pero ¿sabes qué pasa después de que tú recibes el perdón? Recibes la paz de Dios, recibes la misericordia de Dios y la oportunidad nuevamente, ¿sabes qué haces? Te olvidas. Y tu actitud vuelve a ser la misma. La actitud de autosuficiencia, la actitud de arrogancia, la actitud de quién eres tú para venirme a hablar a mí. Tú no eres autoridad para mí. Tú lo piensas, tú lo sientes y lo vas pensando en relación al hombre. Pero ¿qué crees? Lo piensas, lo sientes, no lo dices quizás, pero es hacia Dios. Porque hemos hablado aquí que lo que tú le haces a la iglesia de Dios, se lo haces a Dios mismo. Pero como creyentes no tenemos eso conscientemente. Por eso nos vamos nosotros poniendo las trabas unos a otros aquí. Y quizás no lo haces con el pie, pero lo haces con la lengua. Lo haces con las actitudes, con el desprecio. Lo haces con la falta de servicio. Lo haces con la falta de corazón de familia, de ser familia, de abrazar lo que Dios abraza, de amar lo que Dios ama. Y dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, dice el texto, soportándose unos a otros en amor. Claro, esto es importante aquí. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo puso esta última frase así y la estructuró así? ¿Cómo comienza el texto? Dice que vivan. Claro, si en el capítulo 2 entendimos que estábamos muertos, un muerto no siente, un muerto no escucha.
Un muerto no percibe, no palpa. Por eso Juan, el apóstol Juan, el que tenemos en Apocalipsis capítulo 2, escribió la epístola de Juan como el Evangelio de Juan, y en la epístola dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, porque tenían una relación con Jesucristo, la misma que tú y yo decimos tener con Jesucristo, pero que es muy diferente a la que ellos tenían. Y tenemos que intentar acercarnos un poquito a esa relación de amor. Y dice el texto, 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre. Claro, como Pablo les iba a pedir que se soportaran, que se perdonaran, que fueran pacientes unos a otros, que se sirvieran unos a otros, que se trataran de la manera que Cristo los trata a ellos, porque de esa manera tenemos que tratarnos unos a otros. Por eso dice Pablo en la parte final, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Y dice el texto, ¿cómo termina? Soportándose los unos a los otros, ¿en qué? ¿En qué se convierte el amor de Dios en este texto bíblico? En un soporte, en un fundamento. ¿Cómo vas a tú ser humilde? ¿Cómo vas a tú ser manso? ¿Cómo vas a tú ser paciente si no sabes amar a Dios? Si no sabes lo que es el amor de Dios. Si no pasaste por Efesios 1:5. La adopción, la naturaleza de Dios injertada en ti, el carácter de Dios. Si no has experimentado lo rico de la misericordia, de la paciencia, de la clemencia, de la compasión de Dios, que tiene una causa: salvarte y salvarme de nuestros pecados. Y hacernos prisioneros de Cristo por amor, rodeados no por muros de cemento ni por barras de acero, sino por el amor, la persona de Jesucristo que te rodea. Y te rodea en los momentos donde te sientes atacado, te sientes tentado, y tú sabes que el amor de Dios vale más que la tentación, vale más que la cara larga, que el desprecio, que la actitud egoísta u orgullosa o pecaminosa del que tengas enfrente o al lado, sea tu esposo o tu esposa o tus hijos o tu jefe de trabajo o tu director de la escuela o tus compañeros de la escuela, quienes sean. Ahí está el amor de Dios que se hace real, presente, palpable. Lo ves, lo sientes, lo percibes. Por eso eres prisionero. Y dice Pablo que de esa manera tenemos que vivir. Por eso dice el versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan nuevamente. Vean aquí, porque se trata de la vida. Una iglesia no es un local. Una iglesia es alguien que ha experimentado el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la adopción de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios en su alma. Y se vuelve un miembro de una iglesia local donde Dios en su soberanía le permitió llegar ahí, no para buscar cosas que le convengan, comodidades, conformismo, consumismo, un edificio cómodo cerca de mi casa, que no me cueste tiempo llegar allí, que no sea largo, que no sea pesado, que no me digan las cosas que me incomodan. Bueno, esta no es tu iglesia entonces. Esta no es tu iglesia. Y por supuesto que si decimos ser iglesia, funcionamos como iglesia. Porque una iglesia es creyentes, personas que viven el cristianismo, que viven el amor de Cristo. Eso es una iglesia. Que el amor de Cristo es vivo, es real, es práctico, porque todo el tiempo lo están experimentando en Dios. Y el amor de Cristo no justifica a la víctima que tengo al lado mío. Ojo, porque a veces los creyentes nos convertimos en víctimas. Pobrecito de mí. Yo caí en pecado porque mi esposa. O yo fui así como esposa porque mi esposo. O yo como padre, miren, soy así con mis hijos porque mis hijos. O yo le robo a mi jefe porque mi jefe es así, 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 así. O caigo en adulterio porque tú no sabes lo que yo vivo en mi casa. El infierno que vivo en mi casa. Y todo lo queremos justificar. Y nos volvemos todos víctimas aquí. Víctimas de las circunstancias. Y en esta mañana yo quiero decirte que aquí no hay ninguna víctima. Te haces la víctima, te sientes víctima, pero no hay víctimas. Solo hay responsables aquí. Que voluntariamente decidimos decir
que amamos a Dios, que amamos a las personas, que amamos su palabra y estamos siendo mentirosos. Estamos siendo mentirosos porque no soportamos, porque no estamos siendo humildes, porque no estamos siendo mansos, porque la paciencia no es paciencia. Hay una intolerancia terrible en la era de este tiempo. Terrible la intolerancia que hay, la poca paciencia que hay. Y la Escritura habla tanto de la paciencia. Pero vean, vamos al capítulo aquí. Leímos el capítulo 4, versículo 2. Vamos, por favor, aquí en este contexto de Efesios que es precioso. Vamos al versículo 15. Ya todos conocen los versículos anteriores, los hemos leído tantas veces. Dice el versículo 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces en el versículo 15 que tenemos crecimiento, tenemos madurez. Versículo 14, dejamos ya la vida de niños, la inmadurez, y ya hay un creyente que está creciendo, que está activo en el cuerpo de Cristo, que ve el amor de Dios de una manera práctica, de una manera real, el amor de Dios funcionando en esta creación de Dios que es su cuerpo. Pero es mucho de llamar la atención, familia, por favor, prestémosle atención a esto. Dice el texto, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nuevamente aquí hay algo que nos debe llamar la atención. ¿Y qué es? El crecimiento. Crecimiento. Porque como creyentes vamos creciendo en la medida que el amor de Dios va creciendo en nuestros corazones. En la medida que el amor de Dios se va ensanchando internamente en nosotros y va echando raíz profunda en nosotros y nos va haciendo ver lo cuánto podemos crecer, la dimensión de ese amor. Nos hace crecer, pero nos hace crecer en un contexto donde hay dones espirituales, donde hay dádiva de Dios, donde hay manifestación de que Dios está ahí obrando, operando, trabajando. Así hay crecimiento. De otra manera, evidentemente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué pasa si no crecemos? Decrecemos. Y es lo que Satanás nos ha vendido de una manera tan fácil, porque dejamos de ver el amor de Dios como una meta de crecimiento para nuestras vidas, como una motivación para nosotros, para el cambio, para el arrepentimiento, para volvernos a Él y darnos cuenta en dónde fue que nos quedamos en esta dimensión de su amor. Y nos empezamos a conformar con lo que empezamos a ver acá. Porque pensamos, aquí llegan estos adolescentes que están hoy luchando con el sueño, con la flojera. Y algunos adultos también están luchando en su interior. Si escuchan o no escuchan, si están o no están, si se van con los ojos o no se van con los ojos, si siguen la idea de Dios o no. Y empiezan a ver el amor de Dios. Ella que es nueva creyente, Ana, llega a una iglesia cristiana. Bueno, para mí es nueva creyente. No sé cuántos años tenga, pero para mí es nueva creyente. Y llega a una iglesia cristiana y dice, a ver, ¿cómo es el amor de Dios? Y ven aquí a los creyentes, cómo se comportan entre sí. Y ve a los creyentes cómo se tratan entre la semana. Y ella se ve todos los días en el espejo y tiene de dos: ser sincera con Dios y con ella misma, decir si está amando a Dios como debe amarlo, a las personas que le rodean como Dios le pide que ame, o está fallando en su amor. Porque yo te quiero preguntar en esta hora, estamos en un contexto de iglesia, ¿estamos bien acá? ¿Estamos todos bien? Cuando llegamos a Apocalipsis y lo leímos, Dios tiene una comunicación asertiva
¿Cómo es una comunicación asertiva? Primero hablas del elogio, en medio exhortas o confrontas y terminas con el elogio y una conclusión que en este caso es la recompensa. ¿Cómo comenzó Dios? Elogiándola, con 8 cosas que la iglesia estaba haciendo. Y en medio de la comunicación asertiva, ¿qué le dice Dios? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has abandonado. No lo tuviste como una prioridad, como algo que para mí es lo más importante, dice Dios, lo más importante. Porque no se concibe un creyente que dice ser creyente, que dice amar a Dios, que dice amar su palabra, que dice amar a los que los rodean y desobedezca lo que Él dice y no siga sus pasos. Y tú dices, a ver, yo necesito congregarme. Yo necesito tener identidad con un cuerpo de Cristo, con una familia local. Yo necesito tener vínculo con otros creyentes. El vínculo es la cercanía, el compañerismo, el estar ahí, el hacer un compromiso con Dios, como dice su palabra, de ser miembro, ser ojo, ser mano, ser pie, ser corazón, ser pulmón, ser hígado, ser miembro y funcionar con madurez. Con madurez veo a los demás miembros y alabo a Dios por ser ojo, no por no ser mano. Alabo a Dios por ser pie, no por no ser corazón. Alabo a Dios por lo que Él me permitió ser en su cuerpo, que es su iglesia. Y me pongo en el carril de Dios para crecer, para madurar, para soportar, para ser humilde, para ser manso, para tener paciencia. La paciencia es para que tú y yo, en esa paciencia, dejemos que Dios opere su obra en nosotros, de transformación, de cambio, de mente, de pensamientos, de sentimientos, de actitud, de aprender a perdonar de forma rápida, bíblica. ¿Y qué buscamos en una iglesia? Les pregunto. ¿Qué buscamos en una iglesia? ¿Quién quiere responder con total libertad? Buscamos comunión, crecer. ¿Qué más? Servir, muy bien, ¿qué más? Que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más buscas cuando buscaste una iglesia? Conocer la palabra de Dios. Bueno, ¿qué leímos hoy en Efesios? ¿Qué es lo que debes buscar en una iglesia? El amor de Dios evidenciado. Tengo contra ti. 8 cosas hacían, buenas. Sufrían, se sacrificaban, eran perseguidos, los mataban. Tenían un culto doctrinalmente sano. Imagínate, el maestro fue el apóstol Pablo, Timoteo, Tito, fieles hombres a la palabra de Dios. El mismo apóstol Juan, un hombre que estuvo cerca de Cristo, que compartió con Cristo un caminar de 3 años. ¿Era buena la iglesia de Éfeso? Una iglesia doctrinalmente sana, con fundamentos sólidos. Pero Dios les dijo algo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínense, esta iglesia había aprendido el arte de diferenciar lo falso de lo verdadero. Yo le ruego a Dios como pastor por cada uno de ustedes que ustedes sepan diferenciar lo falso de lo verdadero. Hoy tengo mis serias dudas. Porque fácilmente veo que muchos de ustedes están fascinados con un montón de predicadores que aparecen por el YouTube o por las redes sociales. Y todo el mundo postea cosas y escribe acá, pensando que ese es el cristianismo. Postear cosas. ¿Cómo le hacían estos creyentes para vivir su fe? No tenían Facebook, no tenían Instagram, no tenían ni Biblia, familia, ni Biblia tenían. No existían los gedeones que les regalaron una Biblia. No existían. ¿Y cómo le hacían? ¿Cómo era que podía funcionar la iglesia de ese tiempo? ¿Cómo era? Experimentando el amor de Dios y viviendo el amor de Dios. Imagínense, yo veo algo tan interesante aquí. Eran perseverantes.
aprendieron a cansarse sirviendo a Dios. Dice que estaban fatigados, cansados, porque habían aprendido a servir a Dios hasta el cansancio. Dice la Escritura en el versículo 6 que Dios impactó tanto esta iglesia que aborrecían lo que Dios aborrecía. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran los creyentes que habían salido de Nicolás. Nicolás aparece en Hechos capítulo 6. Hechos 6. ¿Qué tenemos en Hechos 6? La elección de los diáconos, los primeros diáconos. Hechos 6. Ahí está Nicolás, que aparece en la elección. ¿Y qué crees que pasó con Nicolás? Nicolás fue un falso creyente. Un falso creyente que apostató de la fe, se apartó de la fe, se dejó inculcar por la cultura greco-romana imperial de ese tiempo, seductora, sensual, y se fue tras eso. ¿Pero qué crees? Por eso dice que estaba conectado con la doctrina de Balaán. ¿Quién fue Balaán? Balaán fue otro falso creyente, que no solamente fue un falso creyente y un apóstata que se apartaba de lo que decía que creía, sino que traía un mensaje del mundo hacia el pueblo de Dios de sensualidad, de fornicación, de impureza, de inmoralidad. ¿Dónde estaba la iglesia que estamos estudiando hoy? Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Un lugar donde la gente que vivía ahí conocía muy bien. Tú le preguntabas a Jano, que vivía en Éfeso: oye, Jano, explícame un poquito acá cómo es la onda. Y Jano te iba a decir: mira, acá tenemos un templo muy grande de una diosa que le llamamos la diosa de los Efesios, Diana de los Efesios. ¿Y qué había en ese templo, Jano? ¿Qué había? A ver, platícame. Pues mujeres chavas, dice él. Chavas, muy bien, en su terminología teológica él dice chavas. Chavas que se prostituían, ¿sí? Pero ¿qué crees? Para la cultura de ese tiempo eso estaba bien y era religiosamente correcto. Por eso era un templo. Y ahí Dios fundó una iglesia. Pero en esa iglesia se infiltraban nicolaitas, personas que traían un mensaje de afuera, de sensualidad a la iglesia. Y seamos sinceros en esta mañana, seamos sinceros. ¿En esta iglesia no se ha metido la sensualidad? ¿No se ha metido la sensualidad en esta iglesia? ¿En esta iglesia no se ha metido la promiscuidad? Que aquí no hay ningún promiscuo, no hay ningún lascivioso o lasciviosa aquí. No hay personas aquí que sientan en su corazón y en su mente que mostrar aspectos físicos es parte de la vestimenta normal, escotes largos, mostrar las piernas. ¿No se ha metido la sensualidad? Claro que se ha metido la sensualidad. Claro que en nuestros adolescentes ya hay promiscuidad, claro que sí. Seríamos tontos si no lo viéramos. Ya muchos de nuestros jóvenes han visto y se han expuesto a la pornografía. Claro que sí, y acá estamos como iglesia. Pero ¿qué crees? Cuando llegamos aquí a Efesios, capítulo 5, dice el versículo 1: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Estamos aquí entendiendo cómo fue que el mensaje a la iglesia de Éfeso llegó a ser un mensaje hacia una iglesia. 1:5, eran adoptados, nacidos de nuevo. La naturaleza de Dios estaba en ellos. El carácter de Dios estaba en ellos. Experimentaron el amor rico en misericordia de parte de Dios con una causa: salvarlos, rescatarlos de sus pecados, de su vana manera de vivir, del pecado que te esclaviza. Y Pablo dice en 3:1 que él se convirtió en un prisionero de Cristo, en una persona que estaba rodeada por Cristo y de todo lo que Cristo le pedía hacer. 3:17 al 19, Pablo decía que la iglesia tenía que estar arraigada y cimentada en ese amor. Si el amor de Dios no nos arraiga a su persona, ¿qué lo va a hacer? ¿Un buen canto? ¿Eso te arraiga? ¿Una buena alabanza?
una buena iglesia te arraiga. 8 cosas que practiquemos en esta iglesia muy chidas, muy padres. Que te quede cerca la iglesia. Que el pastor sea buena onda. Y te hable coloquialmente para que tú te sientas a un mismo nivel. ¿Eso es lo que tú necesitas? Tú necesitas el amor de Dios, querido. El amor de Dios, querida. Que como decía Pablo, fue derramado en Romanos 5:5 abundantemente por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Pablo dice a los corintios que ese amor me constriñe. Ese amor me lleva a ver mi conciencia delante de Él y no justificarme y dejar de mentir y dejar de aparentar. Y recibir su confrontación, claro que sí, porque para eso estamos esta mañana, para escuchar ese tengo contra ti. Tengo esto contra ti. Y por eso dice Pablo aquí que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque ¿quién imita? Un hijo imita. Un hijo imita a su padre todo el tiempo. Yo quiero imitar a Dios. Yo no quiero imitar a mi papá terrenal. Él fue un mal hombre, sin Cristo, perdido, alcohólico, iracundo, no sabía ser papá. Yo lo perdoné en el amor de Cristo. Yo lo amo en el amor de Cristo, pero tengo en claro que yo no quiero repetir lo que Él fue. Yo quiero repetir lo que aquí dice la Escritura, que es Dios. Porque me dice el versículo que los hijos imitan a su padre y su padre es Dios. Porque el capítulo 1, versículo 5, que dijo que nos adoptó como hijos. ¿Quién adopta? Un padre adopta. Yo fui adoptado por una familia chilena. Sé lo que es la adopción. Pero no fui adoptado porque mi papá y mi mamá me rechazaron. No, mi mamá se murió y mi papá también. Me quedé huérfano. Pero sé lo que fue el amor de una mamá llamada Eliana, que me extendió los lazos y me dijo, ven a mi casa, tenía 13 años. Ya tienes un techo y vas a dormir con los gemelos. Ahí 3 camitas, en un rincón todo húmedo. Ahí estábamos, felices y contentos. Salíamos a laburar, a chambear todos los días, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vender manteles, sábanas, por todos lados. A vender, para parar la olla en la casa. Y poder pagar la casa que estaba intestada en el banco. Y se logró pagar con 3 adolescentitos que salían a vender todos los días. Porque hubo una adopción. En mi caso, hubo una adopción por amor. La adopción es preciosa, es hermosa, porque en algunos casos el adoptado sí fue rechazado, en algunos casos. Y eso es uno de los sentimientos más horribles que puede existir, pero que Dios puede sanar. Que Dios puede sanar, porque Dios suple, Dios sacia el alma. Y por eso dice el versículo 2 de Efesios 5, y anden en amor así como Cristo, o así como también Cristo les amó. Porque claro, el padre que invita a sus hijos aquí a ser seguidores, imitadores de Él, ¿a quién va a poner como ejemplo? A su hijo. Ve el versículo 2 del capítulo 5, por favor. 5:2. Velo. ¿Por qué crees que pone al hijo como ejemplo? A ver, ¿quién me puede decir? El padre pone aquí al hijo como ejemplo. ¿Para qué lo pone como ejemplo a su hijo? ¿Por qué lo pone como ejemplo? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Lo leemos? Y anden en amor, así como Cristo, o así como también Cristo les amó, dice el texto, y se dio a sí mismo, ¿por quiénes? Por nosotros. ¿Y cómo se puede explicar eso en el texto? ¿Cómo termina? ¿Qué es darse a sí mismo? ¿Qué es amar? Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿A quién fragante aroma? Al Padre, a Dios, a su Padre. ¿Qué hizo Cristo mientras estuvo en esta tierra? Tuvo una relación con su Padre. Se dedicó a hacer lo que el Padre quería que el Hijo fuera. ¿Cuál es tu meta como hijo? ¿Cuál es tu meta como hijo de Dios? Imitar al Padre. Y terminemos Efesios. Dice el versículo aquí
23, pase a los hermanos y amor, con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible, con amor inalterable. ¿Cómo termina Efesios? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza Efesios? Con el amor de Dios, con la fe, con la salvación, con la adopción. ¿Cómo termina? Con el ejemplo de hermanos, en el amor y en la fe. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Dios qué? El Padre. ¿Y quién más? Y el Señor Jesucristo. Y el último versículo llama la atención. ¿Qué dice? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Un amor que no está mezclado. Eso es lo que la iglesia ha intentado hacer todos estos años, desde que Cristo vino a partir el calendario, la historia, la humanidad. Hemos querido amar a Dios y amarnos unos a otros mezcladamente, incorruptiblemente, como dice el texto aquí. Y por eso no experimentamos gracia como iglesia. Por eso somos intolerantes unos a otros, impacientes. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. El Evangelio que escribió el apóstol Juan, del que estamos ahora en Apocalipsis. Vamos a Juan 3:16, que dice así. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios aquí manifestado en la entrega de su Hijo Jesucristo. Dice que dio a su Hijo Jesucristo, a su unigénito. Y el amor de Dios es entrega, es dádiva. Pero dice el texto una vez más, ¿para qué es el amor de Dios? Para que se reciba con la fe de Dios y en esa persona, en esa vida que experimenta el amor de Dios, no haya ¿qué? Perdición. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso es interesante aquí entender el mensaje en esta mañana. Es tan importante esto. Porque podemos estar como iglesia aquí, hoy, pensando que somos salvos, siendo los principales perdidos. Eso es lo que Dios le dijo a esta iglesia de Éfeso. Por un lado me sirves, pero por otro lado no me amas. Eso no puede pasar. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia de este tiempo. Piensa, siente que está bien, que ama a Dios, que es la mejor creyente, que es la que más tiene fe o la que más experimenta una vida plena con Dios. Mentira, mentira. Como si la religiosidad una vez más no se metió en la iglesia. Vamos al capítulo 13, por favor. Capítulo 13 de Juan. Juan 13. Aquí estamos en el aposento alto. Juan no ha parado de hablar del amor de Dios. No ha parado de hablar del amor de Dios. Y vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. ¿Qué dice? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Una vez más. Tanto Pablo hablando del amor como Juan hablando del amor. Porque aquí está Juan narrando lo que él experimentó en su relación con Jesucristo. ¿Qué experimentó Juan en su relación con Jesucristo? Lo mismo que Pablo. ¿Qué experimentó Pablo? Amor, salvación, perdón, adopción, regeneración, una relación de confianza, de fe directa con Jesucristo. Y aquí vemos que Juan dice que Jesucristo nos amó con una pasión, con una entrega, con un sacrificio y hasta el fin. Y aquí tenemos el contexto donde Juan va a explicar la humildad de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, el servicio de Jesucristo, la abnegación de Jesucristo, tomando un lebrillo y una toalla y lavándole los pies a sus discípulos. Acá estaban en el aposento alto. Los discípulos aquí no sabían ser discípulos todavía. No eran discípulos todavía. ¿Sabes por qué?
porque estaban desunidos, estaban separados. Y quiero que entiendas algo en esta mañana. El amor une. El odio separa, la envidia separa, el rencor separa, aísla a las personas. ¿Y qué decimos nosotros? El culpable es él, el culpable es ella, el culpable es la iglesia, el culpable es el pastor. Que ahora que yo caí y soy la víctima, ahora no me quiere decir nada. Es que ya te lo dije como 10 años, querido, y no me quisiste escuchar. Ahora escúchalo a Dios y escucha la vida. Quizás ni creyente eres. No juguemos, por favor. Basta. Basta. No podemos seguir así, pensando que somos algo que no estamos siendo. Y por eso dice el versículo 34 y 35 de Juan. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Pero vuelvo a repetir otra vez, el amor en este contexto no justifica pecado. No justifica una mala manera de actuar y de vivir. No apapacha lo que está mal. Acá estamos hablando de un amor que imita al maestro. El maestro es Cristo. Cristo fue santo. Cristo condenó lo que estaba mal. Lo mismo que Juan el Bautista, que dijo a los adúlteros que eran adúlteros. Y por eso le cortaron la cabeza, por la causa de decir la verdad. Sin andar con rodeos. Eso hace el amor de Dios. El amor de Dios pone un camino, pone una dirección. Se llama Cristo. Imítalo, síguelo, ámalo, créelo, vive para Él. Eso es amar a Dios. No es apapacharnos los unos a los otros. Y ven, hermanito, ven, hermanita, ven, pobrecita de ti, el marido que te tocó. Pobrecito de ti, hermano, que no tienes plata, eres pobre. Pobrecito de ti, que no sabes esto, no sabes aquello. Ningún pobrecito, ninguno. Pobre es el diablo y está condenado. Y cuidado contigo, cuidado conmigo, que podemos estar condenados. Claro que sí en esta mañana. Porque hemos escuchado 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 10, y 1000 veces del amor de Dios. Y seguimos fríos, y seguimos apáticos, y seguimos insensibles. Y no estamos funcionando como iglesia. Porque el amor de Dios hace que la iglesia funcione sirviéndose, perdonándose, a través del canal del amor de Dios. Y por eso dice Juan capítulo 14. Vean lo que dice Juan 14. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Una vez más, el amor de Dios en un contexto de un maestro, de un salvador, de un padre hacia aquellos que necesitamos el amor de Dios. Y lo necesitamos para entender que es para creer en Él, para obedecerle a Él, para vivir para Él. No es para un provecho propio, para un consentimiento propio. Ay, necesito amor, ámenme, ámenme. Qué egoísta que soy, por favor. Y ojalá muchos aquí en esta mañana lo puedan ver. Lo podamos ver. Capítulo 15. Dice la palabra de Dios, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. 15:8 de Juan, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Terminemos con Apocalipsis capítulo 2. Volvamos a Apocalipsis. Ya se me fueron casi más de 50 y tantos minutos.
Aquí vamos a dejar. Vamos a orar al Señor, porque hay mucho más que hablar de Apocalipsis 2, 1 al 7. Y saben, una de las cosas que el amor de Dios nos hace ver es que tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios. Si queremos aprender a amar a la manera de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén, familia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, por el mensaje que hoy nos diste de cómo fue que Éfeso llegó a ser iglesia y dejarnos en claro a nosotros si somos iglesia. Porque ser iglesia es ser hijo de Dios, adoptado, amado, recibido, perdonado, enriquecido en misericordia, con la causa de ser salvo de los pecados, de la condenación de uno mismo. Esa prisión tuya que es la que necesitamos todos, rodearnos de ti y aprender a vivir el cristianismo conscientemente contigo y para ti. Esa mansedumbre, esa paciencia, esa humildad, ese soportarnos en amor, esa cimentación, ese arraigo, ese amor ancho, alto, profundo, que excede a todo conocimiento, que nos llena, que nos da plenitud, que nos sacia. Gracias, Padre, porque podemos ser imitadores tuyos como hijos amados. Tú eres nuestro Padre y nosotros queremos ser hijos que te imitemos solamente a ti. Y que entendamos que imitarte es imitar a Jesús, aprendiendo a sacrificarnos, aprendiendo a pagar el precio, a elevar un perfume grato a tu presencia con nuestras ofrendas, que no son cualquier cosa, son tan importantes, porque son vidas santas, pero no solamente santas, sino que saben amarte como tú lo pides, como tú lo mandas. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo de Juan, de hermanos en Cristo en aquel tiempo, y lo que como iglesia necesitamos aprender. Padre, que tengamos una actitud hacia tu palabra de respeto, de obediencia, y que tu palabra en esta mañana haya traído convicción de pecado en nuestros corazones, haya traído la fe que necesitamos para creer en ti, Jesucristo, si todavía no somos salvos, si no hemos experimentado ese amor que nos ha llevado siempre a vernos perdidos delante de ti, si no estamos siendo lo que tú quieres que seamos, y no vernos justificados, no vernos como que está todo bien, como que no pasa nada, cuando pasa mucho. Y tu amor nos hace ver eso. Tu amor nos hace ver todo lo que pasa. Tu amor no nos deja ciegos, nos abre los ojos, nos abre el corazón. Que en esta mañana tu iglesia te abra el corazón, Jesucristo. Y los que hoy no lo son, que también te lo abran, porque quizás han vivido vidas falsas, cristianismos falsos, como este famoso Nicolás. Pero podemos hoy ser liberados por ti y por tu amor. A eso viniste y te alabamos tanto por eso. Por favor, darnos la actitud que tuvo Pablo, que tuvo Juan, de humillarse, de quebrantarse ante tu amor, de admirar tu amor, de imitar tu amor, de seguir tu amor y de dar todo lo que tengamos que dar por ti, por tu causa. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, familia.